vamos hoy a compartir con el presidente de Greenpeace España, Juan López de Uralde. Para introducir, para presentar a nuestro invitado, voy a dar la palabra a don Salvador García Tance, presidente de la Fundación Lealtad. Cuando quiera. Hola, buenos días a todos. Como presentador de Juancho, voy a ser obligatoriamente breve y no voy a emplear mucho tiempo ni en presentar a Juancho ni en decirles por qué es interesante para todos ustedes estar aquí esta mañana a las 9, porque ya lo saben, ¿no? Voy a procurar explicarles por qué para mí es interesante lo que tiene que decir Juancho López Uralde, que a lo mejor también les completa algunas ideas, o a lo mejor se las superpone, o a lo mejor opinan que no tiene ningún interés lo que digo. Aparte de los aspectos personales, de las características personales de Juancho, para mí lo que tiene que decir Juancho López Uralde es relevante e interesante por tres razones. Por una razón bastante mediática, reciente, coyuntural, que es por llamarlo de alguna forma, aventura danesa durante las Navidades, que como todos ustedes saben, estuvo 20 días detenido e incomunicado en Dinamarca con ocasión de la cumbre de Copenhague. Que, bueno, seguro que para Greenpeace fue un tema muy positivo desde el punto de vista de conocimiento, de sensibilización y desde el punto de vista de ganar nuevos socios, pero también ciertamente para Juancho pues tuvo unos costes personales grandes, porque además de 20 días incomunicado, pues fueron los 20 días de las vacaciones de Navidad, ¿no? Yo ahí quizá lo único que quiero decir es que hemos discutido mucho con mucha gente el caso de la detención de Juancho, y a mí lo único lo que más me llamó la atención es que mucha gente me ha argumentado, es que cuando uno hace estas cosas uno sabe a lo que se expone, ¿no? Como argumento de que todo tiene su precio. Y yo creo que esa es la frase esencial para mi gusto de lo que le pasó a Juancho en Dinamarca, porque realmente que en un país como Dinamarca alguien que avisa que va a hacer un acto, que se presenta con unas pegatinas de Greenpeace, que entra con una identificación como jefe de gobierno de la madre tierra y que hace un acto completamente pacífico representando a una organización como Greenpeace, lo único que no se puede esperar es que va a estar 20 días de Navidad incomunicado en una celda. Es decir, creo que es una sorpresa grande, y que sería una sorpresa grande para cualquiera de nosotros que estuviésemos allí. Si hay una cosa que es importante en la ley, es que efectivamente uno debe saber a lo que se expone. Y en este caso, como digo, creo que no lo habríamos sabido ninguno de nosotros. Bien, aparte de este tema, que como digo es más coyuntural, hay otros dos temas, porque los que creo que es importante lo que tiene que decir Juancho. El primero se refiere al tercer sector. Juancho es un representante del tercer sector y del tercer sector en España. Evidentemente, una sociedad civil, entendiendo una sociedad civil como una sociedad civilizada, se basa yo creo que en dos tipos de cosas. Una son las reglas del juego, las libertades, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la igualdad de oportunidades, el derecho a no ser discriminado, el sistema jurídico, la fuerza de la ley. Esas son las reglas del juego. Y en esas reglas del juego juegan tres instituciones, o tres grupos de instituciones. Unas instituciones son el mercado, que todos sabemos lo que es. Otras instituciones componen el sector público, que también sabemos lo que es. Pero hay un grupo de instituciones muy importante, que es el tercer sector, que son instituciones donde los individuos nos reunimos voluntariamente, en general, para hacer cosas. Y son muy importantes porque yo creo que son la clave de que un país tenga buenos ciudadanos. Es verdad que en los otros dos grupos de instituciones, tanto el mercado como el sector público, el ser buen ciudadano es importante. Pero la formación de los buenos ciudadanos en el día a día creo que se produce más en el tercer sector. Y por eso creo que el tercer sector es esencial que la gente se agrupe, que nos agrupemos voluntariamente
para ayudarnos entre nosotros, para ayudar a otros países o para hacer actividades culturales o para defender el medio ambiente o para defender los derechos humanos, o que nos agrupemos para discutir de la cosa pública sin que tenga por qué ser a través del sector público, que nos agrupemos libremente para debatir sobre los temas que nos importan. Yo creo que el tercer sector es muy importante y creo que Juancho es el representante de una institución muy importante dentro del tercer sector, como es Greenpeace. Yo creo que, además, el tercer sector en España, que es todavía pequeño y raquítico, hay que defenderlo y por eso es importante también escuchar a Juancho, porque además de que es un representante del tercer sector, es un representante del tercer sector español, porque en España el tercer sector es pequeño por muchas razones. Pero una de ellas es porque es menospreciado en muchas ocasiones por el mercado, creo que erróneamente, y otra de ellas porque es en muchas ocasiones aplastado por el sector público. Tenemos un sector público que, como todos los sectores públicos, quiere ocupar el mayor espacio posible. Entonces, se dan cosas tan exóticas como que el sector público crea fundaciones o crea organizaciones que son propias de que se organicen los ciudadanos fuera del sector público, no a través del sector público. Para eso ya está otra institución, que es el sector público. Eso creo que en nuestro país pasa más que en otros países y creo que eso explica que tengamos un tercer sector más pequeño y creo que eso explica que seamos unos ciudadanos que, en lo que respecta a responsabilidad, que es la característica esencial del ciudadano, somos todavía relativamente flojos. Bien, y por último hay el otro tema por el cual me parece interesante escuchar a Juancho, es por Greenpeace, ¿no? Greenpeace, que es peace y que es medio ambiente, es paz y medio ambiente, ¿no? Son las dos cosas. No voy a decir nada de la paz, aunque estoy seguro que luego saldrá si se habla de energía nuclear o de petróleo o de drogas, y me voy a centrar muy brevemente en el medio ambiente. Yo creo que hay una discusión interesante sobre el medio ambiente, que no es si el medio ambiente es un factor en la ecuación económica. Es decir, creo que hay gente que cree que el medio ambiente no es un factor en la ecuación económica. A mí, personalmente, no me interesa discutir eso. Me interesa discutir, dado que el medio ambiente es un factor en la ecuación económica, cómo interviene o cómo debe intervenir. Creemos que el medio ambiente debe ser algo muy intenso o poco intenso dentro de la ecuación económica. Porque, por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que las agencias de regulación de medicamentos son críticas. La seguridad en lo que respecta a los medicamentos es una cosa muy importante. Empleamos un montón de recursos en eso. ¿Cómo es de importante, por ejemplo, el medio ambiente con respecto a los medicamentos o con respecto a otra de las muchas protecciones que tenemos dentro de nuestros sistemas económicos para ciertos factores? ¿Cómo es de importante el medio ambiente? ¿Lo consideramos muy importante o es poco importante? Si lo consideramos importante, ¿cómo debemos sentir su efecto en la ecuación económica? ¿A través del sector público o a través del mercado? Si es a través del mercado, bien, dejemos que los consumidores decidan con su elección si una petrolera saca petróleo de un lugar que es particularmente sensible desde el punto de vista medioambiental, entonces no quiero comprar petróleo o gasolina de esa petrolera, es una decisión individual. Si es a través del sector público, ¿cómo queremos que actúe el sector público? Por ejemplo, ¿queremos que se gaste dinero en restringir que las petroleras hagan prospecciones en ciertos sitios? ¿O queremos que se gaste dinero en informar a los ciudadanos para que luego elijan de forma informada y de forma sensibilizada sobre el petróleo que consumen? Esa es una lección extremadamente importante. ¿En qué se gasta el sector público los recursos económicos para ver cómo metemos el medio ambiente en la ecuación económica? Y si no se los gasta de la forma que es, incrementar todo lo que es la responsabilidad social, todo lo que es la conciencia ciudadana para que exija en su consumo que las empresas sean socialmente responsables, ¿qué tipo de actuaciones debe llevar a cabo? Debe llevar a cabo actuaciones a través del mercado, de nuevo, como por ejemplo, pues en el sistema de cap and trade de las emisiones de CO2,
o debe regular directamente, no debe dejar que el sistema de precios funcione, sino que debe regular directamente con restricciones concretas. O, si tiene que hacer las dos cosas, ¿cuándo tiene que hacer cada una? Yo creo que esas son las preguntas interesantes desde el punto de vista medioambiental. Son muchas, son muy importantes, porque la esencia, en mi opinión, del problema medioambiental, como digo, no es si el medio ambiente entra dentro de la ecuación económica o no. Es decir, si en los próximos 30 años la temperatura va a subir 1 grado de promedio en el mundo, ¿cuánto va a costar eso? ¿Y cuánto nos va a costar el que no suba, el que solo suba medio? ¿Y cómo elegimos entre las dos cosas? ¿Y cómo elegimos entre la preferencia de las generaciones actuales y de las generaciones futuras? ¿Qué peso le damos a cada una de las generaciones? Esas son las cuestiones que yo creo que son esenciales. Y yo creo que en esas cuestiones, pues Juancho tiene muchísimo que decir. Por esas 3 razones me parece que es importante escucharle lo que nos tiene que decir y, sobre todo, escucharle cómo lo argumenta, que es la cuestión esencial. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al Foro de Nueva Sociedad por darme la oportunidad, como director de Greenpeace, de estar aquí, de dirigirme a todos ustedes. Creo que es una ocasión única para nosotros y espero que pueda decir cosas que les interesen, ¿no? Muchas gracias también a Salvador por su presentación, y creo que efectivamente esa es la discusión, ¿no? Cómo integramos el medio ambiente en todo esto que se está viviendo, y no si el medio ambiente debe estar integrado, ¿no? Pero permítanme, en primer lugar, que presente a mi organización, a la organización que represento, una organización que estoy seguro que ustedes conocen a través de los medios de comunicación, pero estoy seguro que muchos desconocen que Greenpeace se financia exclusivamente a través de las cuotas de sus asociados. Lo digo cada vez que hablo en público porque yo pensaba que era algo que se sabía y, sin embargo, mucha gente lo desconoce, ¿no? Nosotros no recibimos ninguna subvención de gobiernos, ni de empresas, ni de instituciones. Por eso la independencia económica y política es uno de nuestros valores más importantes, aunque desgraciadamente desconocidos. Contamos en España ya con 105.000 asociados, 25 grupos locales, cientos de voluntarios, lo cual nos convierte, como decía Salvador, en una de las organizaciones con mayor respaldo social en nuestro país. Es parte de nuestra forma de actuación la acción directa no violenta, a través de la cual llamamos la atención sobre los problemas que de otra manera pasan desapercibidos. Así llevamos haciéndolo desde que en el año 1971 un grupo de activistas fletó un barco, el Phyllis Cormack, y se dirigió a un archipiélago de Alaska, Amchitka, donde los Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos pretendía hacer estallar la bomba atómica. Así se inició el primer viaje mítico de Greenpeace y gracias a estas protestas hemos conseguido notables resultados para el medio ambiente. Y hemos llevado a la opinión pública la gravedad de la crisis ecológica. No cabe duda que la acción ya famosa de la Cumbre de Copenhague debe enmarcarse en esta trayectoria de acciones imaginativas, pacíficas, innovadoras y espectaculares, lo cual, por cierto, hace inexplicable, como decía también Salvador, la respuesta que recibimos, ¿no? La respuesta policial. Pero bueno, yo en primer lugar quiero hablar del problema, de lo que nos llevó a hacerlo, ¿no? Sin lugar a dudas, el cambio climático es en la actualidad el problema más grave al que nos enfrentamos y el síntoma más claro de esta crisis ecológica. La pérdida de diversidad biológica en océanos y bosques es la otra gran herida de la Tierra. Desde que en el año 92, en la cumbre de Río de Janeiro, los jefes de Estado de todo el mundo acuerdan desarrollar un convenio que frene el cambio climático, hasta hoy han pasado ya 18 años. En este tiempo, las emisiones de gases de efecto invernadero no se han reducido. Por el contrario, globalmente el ritmo de aumento de la emisión se ha multiplicado. Y desde que hemos entrado en el siglo XXI, crecen un 3% al año las emisiones de gases contaminantes. Como consecuencia, ha aumentado también el ritmo al que crece la concentración de CO2 en la atmósfera, que alcanza ya las 387 partes por millón, la cifra más alta en los últimos 650.000 años.
Por otro lado, los sumideros naturales, esos servicios que la naturaleza nos da de forma gratuita, están fallando. Los océanos, por ejemplo, se están acidificando y eso hace que estén perdiendo su capacidad para absorber CO2. Si hace unas décadas, por cada tonelada de CO2 emitida, se quedaban en la atmósfera 400 kilos, hoy se quedan 450 kilos. Es decir, aumentamos las emisiones y los sumideros están reduciendo su capacidad de absorción. Según el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, para evitar un cambio climático catastrófico que ellos establecen en un aumento de la temperatura con respecto a las emisiones, a la temperatura preindustrial en 2 grados centígrados, deberíamos empezar a reducir las emisiones tan pronto como en el año 2015 y de forma continuada. Y el año 2015 está ya a la vuelta de la esquina, dentro de solo 5 años. Yo creo que este dato muestra por sí mismo la urgencia del problema. A estas alturas, y en el caso de que alguno de ustedes fuera de los que prefiere pensar que esto es una milonga y prefiere imitar el comportamiento del avestruz o las intensas campañas llevadas a cabo desde el negacionismo del cambio climático, y que las intensas campañas llevadas a cabo desde el negacionismo del cambio climático hayan podido tener alguna influencia en alguno de ustedes, aunque estoy seguro de que no será así, fíjense en este dato. Según una encuesta de Gallup, en el año 2008, a la pregunta ¿cree usted que la actividad humana contribuye de forma significativa al cambio global de temperaturas medias? Entre el público en general, la respuesta afirmativa era del 58%. Entre los científicos, entre la comunidad científica, esa respuesta afirmativa se elevaba al 82%. ¿Es posible llegar todavía a mayor consenso? Pues sí es posible. Cuando la pregunta se hacía a climatólogos que están investigando y publicando, la respuesta afirmativa llegaba al 97,5%. Es decir, casi la totalidad de los científicos del clima, de los científicos que están estudiando el clima de forma activa y están publicando en este momento, casi la totalidad está de acuerdo en que el cambio climático es una realidad y que está causado por el ser humano. En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo los científicos que estudian el cambio climático han sufrido ataques sin precedentes. El robo de correos electrónicos en la Universidad de East Anglia o los ataques al IPCC y a su presidente, Rajendra Pachauri, son una muestra de ello. ¿Han conseguido alguno de esos ataques poner en cuestión alguno de los pilares del hecho fundamental de que el ser humano está cambiando el clima? Rotundamente no. De hecho, si en algo podemos criticar al IPCC y a su cuarto informe, es tal vez por ser demasiado garantista, por lo que sus procesos son demasiado lentos y eso hace que los resultados de sus predicciones sean demasiado conservadores. En los últimos meses, por ejemplo, hemos visto cómo algunas predicciones del IPCC, del cuarto informe del IPCC, que es el que se aprobó en Valencia en el año 2007 y es el último informe, hemos visto cómo la realidad los ha ido superando en aspectos como la fusión estival del hielo marino del Ártico, que se han acelerado superando considerablemente los pronósticos de los modelos climáticos. Los satélites muestran un aumento mundial del nivel del mar de 3,4 milímetros al año en los últimos 15 años, un 80% por encima de las predicciones del IPCC. Hacia el año 2100, el nivel promedio del mar probablemente se eleve a por lo menos el doble de lo pronosticado por el IPCC, o hemos visto que elementos tan vulnerables como las capas de hielo continentales, la selva amazónica, los monzones del África Occidental podrían ser forzados a un cambio abrupto e irreversible si el calentamiento continúa. Desde nuestro punto de vista, no hay motivo, por tanto, para la tranquilidad ni el relax. El cambio climático no es una teoría, es un hecho contrastado. No hace falta irse hasta el Ártico para verlo, basta mirar en nuestro entorno más cercano y voy a citar algunos hechos del entorno español. Por ejemplo, hemos comprobado, o se han comprobado los científicos, que la retirada de los glaciares pirenaicos alcanza ya el 85% con respecto a la situación de comienzos de siglo. Los estudios constatan una elevación progresiva de la vegetación arbustiva en las cumbres de montaña, es decir, los arbustos van subiendo cada vez más debido o como consecuencia de la suavización de las temperaturas en las montañas. Hemos estudiado y conocemos que se están produciendo cambios en los patrones migratorios de algunas especies, especialmente de algunas aves. Está constatada la subida del nivel del mar y está medida en algunos puntos de la península, como en Málaga o en Santander.
Se ha constatado también un aumento continuado de los llamados grandes incendios forestales, que son aquellos que destruyen más de 500 hectáreas, aunque la superficie afectada por incendios oscila. Sin embargo, los grandes incendios forestales aumentan año tras año. Eso quiere decir que cada vez se dan más las condiciones de calor, viento, temperatura, sequedad, que hacen posible estos grandes incendios forestales. Todo esto no son hipótesis, estos son hechos comprobados. En este contexto es en el que debemos analizar el resultado de la cumbre de Copenhague. Aquella cumbre era fundamental en el proceso multilateral de negociación, ya que era el punto de llegada de muchos años de negociación. Hay quien ha querido ver como un éxito el hecho de que los jefes de Estado hayan reconocido en Copenhague la necesidad de evitar un aumento de 2 grados centígrados de las temperaturas medias globales. Sin embargo, la clave es saber si las medidas que se han comprometido nos garantizarían ese resultado. Y la respuesta es no. En función de los compromisos adquiridos por los gobiernos, el aumento de las temperaturas se dispararía muy por encima de esos 2 grados. Algunos lo han calculado ya, con los compromisos actuales, en 3,5 grados centígrados de aumento de las temperaturas. Demandábamos en Copenhague, desde la sociedad civil, desde las ONGs, un acuerdo ambicioso, justo y vinculante. Pero lo que de allí ha salido ni es vinculante, ni es ambicioso al no llegar a las reducciones necesarias, ni puede ser justo al no hacer frente al problema. Por eso los ciudadanos nos preguntamos una y otra vez, ¿cómo es posible que reconozcan la gravedad del problema, pero fracasen miserablemente en hacerle frente? A mi juicio, 3 son los motivos que llevaron a esta cumbre al fracaso. La falta de voluntad política de los gobiernos, la inexistencia de liderazgo en quienes esperaba que lo tuvieran y la mala gestión de la presidencia desarrollada por el Gobierno de Dinamarca. De los 3, el más preocupante en el largo plazo es la falta de voluntad política. Como europeo, me siento especialmente irritado por la caída en picado del liderazgo de la Unión Europea, incapaz de ponerse de acuerdo para avanzar desde el cómodo compromiso conocido como 20-20-20. Saben que este compromiso lo que establece es la reducción del 20% de las emisiones para el año 2020 y un objetivo del 20% de introducción de energías renovables. Ante el resto de los países del mundo, la Unión Europea perdió pie cuando condicionó cualquier movimiento de su posición a lo que hiciera la Administración de Estados Unidos. Aquellos países que confiaban en el liderazgo europeo para llegar a un acuerdo se encontraron abandonados a su suerte. Obama decepcionó al no ser capaz de moverse de ese mínimo 4% de reducción, totalmente insuficiente para el país que tiene la mayor responsabilidad en este problema. El día que le dieron el premio Nobel en Oslo, el 10 de diciembre, el mundo esperaba un anuncio de Obama con nuevos compromisos de reducción. No lo hizo y allí comenzó a naufragar definitivamente la cumbre del clima. Mención aparte merece el bloque emergente formado por China, Sudáfrica, Brasil y la India. A pesar de que jugaron un papel más positivo y se comprometieron por primera vez a reducir la tendencia de sus emisiones, es evidente que ha llegado el momento de exigirles mayor responsabilidad en la resolución del problema del cambio climático. Los dirigentes mundiales volvieron de Copenhague y no han pagado coste político alguno por aquel fracaso. Por venir al ejemplo más cercano, a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le preguntan hasta por qué se hace fotos con los actores, pocos le han preguntado por el fracaso de la cumbre del clima. Lo mismo con los demás dirigentes internacionales. Un dato para la preocupación. 2 meses después del final de la cumbre, seguimos esperando a que la Unión Europea se mueva hasta el compromiso del 30% de reducción de gases contaminantes. La presidencia española sería un escenario magnífico para dar ese paso, pero desgraciadamente nuestro Ministerio de Industria parece más ocupado en buscar algún pequeño pueblo al que llevar los residuos radiactivos que en alcanzar acuerdos de reducción de las emisiones de CO2. Por cierto, que tampoco el decreto de subvenciones al carbón, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, ayudará a la lucha contra el cambio climático. Los seres humanos, que tan efectivos somos en la respuesta al riesgo inmediato, parecemos bastante más incapaces de actuar para prever el daño futuro, por más que éste sea previsible. Solo en este contexto puede explicarse la pasividad social ante la situación de la que hablamos. Sin embargo, el fracaso de Copenhague no debe llevarnos a la inacción, sino a animarnos a buscar nuevas estrategias en la lucha contra el cambio climático. Debemos llegar a México en diciembre de 2010 con garantías de éxito y no repetir un nuevo fracaso. Todo el mundo se pregunta y nos pregunta, ¿y después de Copenhague qué? Voy a tratar de dar algunas ideas o algunas respuestas desde mi punto de vista. En primer lugar, creo que el tiempo de la concienciación ha pasado y estamos en el momento de la acción.
En este sentido, es necesario abordar y cumplir de manera efectiva los compromisos ya firmados. Muchas veces, solo cuando empezamos a andar el camino, somos conscientes de la lentitud que llevamos y de la necesidad de avanzar más y más rápido. Cobra nuevamente especial interés el trabajo local. A un acuerdo global efectivo de reducción de emisiones se llegará si se ha trabajado desde ámbitos más pequeños en esos objetivos. En nuestro país está aún por ver la acción de ayuntamientos o comunidades autónomas en esta cuestión tan relevante. Hace falta que el sector empresarial más avanzado y favorable a las políticas de defensa del clima dé un paso adelante y hable en voz alta en favor de políticas de reducción de emisiones. Hasta ahora, en el campo empresarial, solo se oyen las voces de los que niegan el problema, pese a no ser las únicas. Supongo que esto también es responsabilidad social corporativa, hablar claramente sobre la importancia de los problemas desde el ámbito empresarial. Tenemos la obligación de volver a la denuncia de aquellos que desde intereses muy concretos torpedean cualquier intento de avance en la lucha contra el cambio climático. No podemos seguir cruzados de brazos viendo cómo se boicotea un intento tras otro. El movimiento social contra el cambio climático ha crecido mucho en el último año, pero necesitamos una movilización social mucho más fuerte si queremos alcanzar las metas con éxito. Como se ve, no podemos retomar el camino hacia México como si no hubiera ocurrido nada en Copenhague, pero nuestra idea es retomarlo todavía con mayor fortaleza de lo que habíamos hecho con anterioridad. A estas alturas, a nadie le cabe duda de que de lo que estamos hablando en el medio plazo es de la eliminación del uso de combustibles fósiles. Desde la revolución industrial, la humanidad ha construido una civilización sobre la base de la quema masiva de combustibles fósiles. El futuro, por tanto, pasa necesariamente por un cambio en la forma en la que conseguimos energía. Este cambio no será sencillo, como siempre ha ocurrido con el cambio de fuentes energéticas en cualquier civilización, pero las alternativas están estudiadas y la buena noticia es que existen. El coste de la inacción, sin embargo, es demasiado alto. Nicholas Stern lo cuantificó en su informe de 2006 en un 20% del PIB mundial. Y, por cierto, este economista británico dijo recientemente en una entrevista en Le Monde que había subestimado el coste del cambio climático, es decir, que la realidad es mucho más grave de lo que había estimado. Bajando nuevamente al plano español, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Comillas, el IIT, demostró con un estudio realizado para Greenpeace, el Renovables 2050, que un escenario basado exclusivamente en las energías renovables es técnicamente viable y a un coste competitivo con el escenario convencional. Los autores se basaron para elaborar los cálculos en las tecnologías existentes comercialmente en la actualidad: eólica terrestre y marina, solar termoeléctrica, solar fotovoltaica, geotérmica, biomasa, olas y minihidráulica. No cabe duda que la mejora de la eficiencia en las energías renovables irá en aumento, como ya ha ocurrido con la energía eólica, y eso mejorará también su rendimiento económico. No obstante, es necesario crear las bases para que tal escenario se desarrolle. Para ello, el marco jurídico que desde Greenpeace defendemos debe generarse a través de una ley de energías renovables que dote de seguridad jurídica al sector, permitiendo su desarrollo ordenado. El desarrollo de las energías renovables en España ha sido una historia de éxito, aunque recientemente arrecian las críticas interesadas. Dejémoslo claro, el sistema de primas es efectivo, ya que impulsa el desarrollo de un sector limpio e incentiva el uso de energías autóctonas. Para evitar los problemas relativos al coste de este sistema, deberían las primas ser progresivamente descendientes en la medida en que se va extendiendo la producción renovable, pero no con abruptas caídas, sino en bajada continuada. De esta manera se garantizaría, como digo, un marco estable que combine el desarrollo de las renovables a un coste asumible. No eludiré una referencia a la energía nuclear. En los últimos meses somos víctimas de una intensa campaña mediática que trata de vendernos las ventajas de esta energía precisamente como alternativa al cambio climático. Nada más lejos de la realidad. El Ministerio de Industria ha conseguido, con su proyecto de cementerio nuclear, reabrir la caja de Pandora del sentimiento antinuclear que anida en nuestro país. Hoy las movilizaciones antinucleares se extienden por España gracias al ministro Miguel Sebastián. La energía nuclear no es limpia, como demuestra el problema no resuelto de los residuos radiactivos. Tampoco es segura, y no hace falta irse hasta Chernóbil para recordar el accidente. Basta recordar el accidente de 1989 en la cercana nuclear de Vandellós 1, hoy cerrada. Y es muy cara, no puede vivir sin subsidios públicos. El caso más obvio del fracaso nuclear es el proyecto Olkiluoto 3 en Finlandia. Los costes de construcción del reactor nuclear se han más que duplicado hasta alcanzar ya los 5.500 millones de euros, y subiendo. Se dijo que se terminaría en 4 años y lleva ya casi 8 de construcción y aún no está acabada.
Digámoslo claro, en la actualidad las fuentes de energía que aportan cada vez más megavatios a la red son las energías renovables. Parece inteligente apostar por ellas. No quisiera terminar esta presentación sin una referencia a la situación de la política ambiental en España. Cada año, las organizaciones ecologistas hacemos un diagnóstico de la misma a través de un documento que presentamos públicamente y que llamamos un programa por la tierra. El último lo presentamos en marzo de 2009 y en él decíamos lo siguiente, cito textualmente: «Hace ya casi un año que vivimos la fusión del Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura. Advertimos entonces de la preocupación que nos producía ese cambio y del riesgo de que el nuevo ministerio y del riesgo de que el medio ambiente quedase como un tema secundario en el nuevo ministerio. Solo un año después podemos confirmar que nuestra preocupación era acertada. A día de hoy, el medio ambiente ha perdido gran parte del peso político que tuvo en la anterior legislatura y, como consecuencia, se produce una deriva que aleja cada vez más la política ambiental de las prioridades del Gobierno. Ahora ya han pasado 2 años y solo podemos ratificarnos en nuestra demanda sobre la necesidad de recuperar el Ministerio de Medio Ambiente. Los ecologistas queremos que el medio ambiente tenga voz propia en el Consejo de Ministros y que el medio ambiente recupere el papel que nunca debió haber perdido. Todavía quedan sin resolver problemas que ya avergüenzan a los que los ven, y voy a citar algunos. El Hotel del Algarrobico, construido en un parque natural, en el Parque Natural del Cabo de Gata, y todavía en pie, queda ahí como testimonio de la falta de voluntad para frenar los abusos urbanísticos. La expansión sin control de los cultivos transgénicos, mientras países de nuestro entorno más cercano los han prohibido, el Gobierno español sigue tolerando que la industria biotecnológica invada nuestros campos con miles de hectáreas de un maíz de Monsanto prohibido en otros países de nuestro entorno. Proyectos como el de la refinería en Tierra de Barros, la catástrofe sanitaria y ambiental sin resolver de Huelva, etcétera, etcétera. Surge en este momento desde el Gobierno el proyecto de ley de economía sostenible, que se asienta en paradigmas teóricos defendidos por los ecologistas desde hace años. Sin embargo, el proyecto, al menos el que hemos tenido acceso, el proyecto expuesto a consulta pública, es una colección de medidas, en su mayor parte inconexas, y muchas de las cuales poco o nada aportan a la sostenibilidad ambiental de nuestro país. Incomprensiblemente, por ejemplo, el texto elude casi por completo el tema de la fiscalidad ambiental, clave en todo el debate a nivel mundial. Nada puede esconder, en definitiva, el abismo existente entre los discursos del Gobierno y los hechos en materia de política ambiental en los últimos 2 años. Termino ya recordando que en tiempo de crisis no debemos pensar que el medio ambiente es un obstáculo. Las políticas ambientales son un enorme yacimiento de empleo. En cada sector, el medio ambiente debe verse como una oportunidad. Pensemos, por ejemplo, que el turista hoy reclama espacios en buen estado de conservación o que la gestión de los residuos basada en el reciclaje es mucho más intensiva en creación de empleo que el vertido o la incineración. En estos tiempos en que se habla tanto de grandes pactos, yo abogaré, para terminar, por un nuevo acuerdo verde, un Green New Deal a la española, que impulse un modelo que de una vez tenga en consideración prioritaria la buena gestión de nuestros recursos naturales. Muchos me han preguntado en las últimas semanas si merece la pena tanta lucha en medio de tanta indiferencia. Termino diciéndoles que no hay compromiso más bello que la defensa de nuestra propia casa, la Tierra. Como decíamos en Copenhague, no tenemos un planeta B, por lo que en caso de destrucción no tenemos a dónde ir. Así que les invito a unirse a compartir esta tarea. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a comenzar el turno de preguntas. A nuestro ponente siguen llegando todavía preguntas a la mesa del moderador. Lo primero, señor López de Uralde, sería conocer cuál es su situación jurídica actual con la justicia danesa. ¿En qué situación se encuentra en este momento? Pues en este momento la investigación sigue abierta sobre la acción que realizamos en Copenhague y estamos a la espera de que se concreten acusaciones o que no se concreten, en fin, de saber si tenemos que ir a juicio, cuándo, etcétera. ¿Aún no está determinado si va a haber juicio o no siquiera? Todavía no lo sabemos, suponemos que sí, pero todavía no lo sabemos. ¿Y tiene miedo o temor a la posibilidad de volver nuevamente a la cárcel o eso está conjurado ya?
No, vamos a ver. O sea, Greenpeace nosotros siempre asumimos la responsabilidad de nuestras acciones. De hecho, cuando estábamos en prisión, uno de los motivos por el que se nos metió en la prisión era por el riesgo de fuga, ¿no? Y bueno, nuestros abogados decían, Greenpeace siempre se presenta a los juicios, etcétera. Es decir, nosotros iremos a juicio y asumiremos la condena que nos toque, ¿no? Lo único que nosotros consideramos o esperamos es que haya una proporcionalidad entre las características de la protesta que se realizó y lo que finalmente ocurra con nosotros, ¿no? Aunque se ha referido a ello en su intervención, quería preguntarle por el grado, a su juicio, de sensibilidad y de compromiso del Gobierno con todos los temas medioambientales. Bueno, creo que lo he expresado claramente. Yo creo que hay un abismo entre un discurso en el cual, pues, por ejemplo, el cambio climático, en el discurso de investidura del Gobierno, pues iba a ser una de las tres patas de la actuación gubernamental, y luego la acción que se realiza, ¿no? A nosotros, ya lo he comentado, y es una percepción compartida por las organizaciones ecologistas, el hecho de que se fusionara el Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura, pues ha tenido como consecuencia una pérdida de peso de las políticas ambientales, y eso, lógicamente, pues está teniendo consecuencias muy negativas, ¿no? Yo creo que hay no sé si un discurso, pero por lo menos una actuación en la cual, ante la crisis, menos medio ambiente. Y nosotros lo que decimos es que esto es erróneo, que ante la crisis, como he comentado, el medio ambiente pues es una oportunidad, y en ese sentido, pues como digo, hay un abismo entre el discurso y la acción real en materia ambiental del Gobierno. ¿Y conoce ese compromiso y sensibilidad del principal partido de la oposición? ¿Tiene más esperanza en el Partido Popular? Pues la verdad es que no. La verdad es que el Partido Popular está en un discurso confuso en el cual, por ejemplo, en un tema tan grave como el cambio climático, no sabe si existe o no existe, no sabe en qué posición posicionarse. Yo creo que en ese sentido sería muy importante, y se echa de menos una actitud mucho más activa en las materias de medio ambiente por parte del Partido Popular, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos, y he hecho referencia indirecta a ella, es que no hay presión desde el punto de vista de más políticas ambientales en el campo político, por lo menos no por parte del Partido Popular, ¿no? Y en ese sentido, pues no parece que la presión esté viniendo por ahí, ¿no? Viene de otros sectores, ¿no? Ha señalado también en su intervención el escaso liderazgo, a su juicio, de la Unión Europea en temas medioambientales y su falta desde luego, de confianza, parece, en lo que se puede hacer durante el semestre de presidencia española. Sí, la Unión Europea, la verdad es que en Copenhague ha sido muy decepcionante, no solo para la sociedad civil, para las organizaciones ecologistas, sino para muchos países, especialmente para los más afectados, los más afectados por el cambio climático, ¿no? La Unión Europea en Kioto jugó un papel fundamental de liderazgo, y la Unión Europea de hoy no es la Unión Europea de Kioto. El paso del 20 al 30%, del 20-20-20, a una reducción del 30% de las emisiones, era algo que se venía especulando desde mucho antes de la cumbre, que la Unión Europea daría el paso, que ese paso tendría como consecuencia un movimiento general de otros países hacia posiciones más ambiciosas, pero la Unión Europea en ningún momento acaba de dar el paso, ¿no? De hecho todavía no lo ha dado, ¿no? Y en el momento en que los representantes de la Unión Europea condicionan cualquier movimiento por su parte a lo que haga Estados Unidos, claro, ante la mayor parte de los países, es decir, bueno, entonces la Unión Europea no es una referencia para nosotros, porque todo depende de lo que haga Estados Unidos. En ese momento, la Unión Europea pierde ese liderazgo, ¿no? Y la situación actual, pues, es de falta de unanimidad. Hay países en la Unión Europea, fundamentalmente Italia y los países del este, liderados por Polonia, que no quieren en absoluto avanzar. Y nosotros creemos que la única forma de poder desbloquear esto es que algunos países tomen la iniciativa y tiren para adelante unilateralmente.
Gustavo Catalán le pregunta si la dimisión de Ivo de Boer refleja la grave crisis de las negociaciones globales climáticas, a su juicio. Es un síntoma más desde nuestro punto de vista. Es verdad que él había anunciado antes su salida, pero sin duda es un síntoma de la crisis en la que se encuentra el proceso de negociaciones multilaterales hacia un acuerdo global contra el cambio climático. En el momento actual, la situación es que el acuerdo de Copenhague ni siquiera es un acuerdo que pueda, ya he comentado, que no es un acuerdo vinculante, no es un acuerdo reconocido en el proceso multilateral de Naciones Unidas. Por lo tanto, no hay un acuerdo que refleje que cierre ese proceso. Los países, según ese acuerdo, tenían que haber puesto sobre la mesa sus compromisos el 31 de enero, y con los compromisos actualmente existentes el aumento de las temperaturas medias se superaría con muchísimo los 3,5 grados. Es decir, no estamos en absoluto en el objetivo que se había marcado, ¿no? El proceso, sin duda, está en crisis. Por eso nosotros creemos que es necesario una reflexión en profundidad de qué es lo que le ha llevado a esta situación, y la dimisión de Ivo de Boer es un síntoma más en ese sentido. Ha citado usted la situación del Hotel El Algarrobico, pero ¿sabe? Le preguntan qué porcentaje de la costa española está tomado por edificaciones ilegales o que vulneran la ley de costas. Bueno, el porcentaje concreto no lo sé. Lo que sé es que queda muy poco de nuestra costa sin urbanizar, y que además lo que queda, pues cada día lo vemos amenazado por nuevos proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, hay un nuevo proyecto de construcción de un hotel en el Palmar, cerca del Cabo de Trafalgar. Se habla de nuevos proyectos en la costa de Murcia, en Calblanque, está el proyecto de Cabo Cope. Es decir, queda muy poco sin urbanizar, y a pesar de la burbuja inmobiliaria, a pesar de lo que ha ocurrido, a pesar de que hay un reconocimiento general de que esto ha sido un pan para hoy y hambre para mañana, o pan para ayer y hambre para hoy, parece que lo que se quiere es recrear esa misma situación, ¿no? Y el Hotel Algarrobico, el hecho de que el Algarrobico esté en pie, y no solo esté en pie, sino que además la constructora se permita. Por ejemplo, ayer una persona nuestra tuvo que declarar porque nos piden una indemnización de 200.000 euros por una protesta de Greenpeace, que todas estas cosas ocurran. Es decir, que el propietario de un hotel declarado ilegal por la justicia, que las administraciones se laven las manos, que eso siga ahí, que se permitan perseguir a los que han denunciado ese hotel. Todo ello lo que demuestra es que la situación del medio ambiente en nuestro país no es tomada en serio por las instituciones, al menos por las instituciones que tienen que realmente tomar medidas. Y hablo de los tres poderes, no me refiero solo al Gobierno, hablo de los tres poderes. El medio ambiente sigue siendo una asignatura pendiente en España. Más preguntas. Si China y la India no se controlan, ¿será irremediable el cambio climático? El aumento he hablado del aumento de las emisiones en los últimos años. Es decir, desde la última década del siglo XX, en que las emisiones crecían al 1% al año globalmente, a la primera década del siglo XXI, en la cual las emisiones pasan a crecer el 3% al año, ese aumento del crecimiento se debe sobre todo al papel de China. China depende casi en su totalidad del carbón. Yo he estado en China viendo el ciclo del carbón, desde bajar a una mina hasta... Y, por ejemplo, aquí tenemos un puente aéreo, pues allí hay un puente de carbón que va a Pekín. Y simplemente por contar la anécdota, nosotros estábamos filmando ese ciclo y queríamos filmar los trenes que llevan carbón a Pekín. Entonces vimos pasar un tren y fuimos corriendo a ponernos en un puente y lo perdimos. Y pensamos, bueno, pues ahora van a pasar 2 horas hasta que llegue el próximo tren. Bueno, pues pasaron 5 minutos y llegó el siguiente tren. Ya no me acuerdo el número de vagones, pero decenas de vagones. Y pasaron 5 minutos y llegó el siguiente tren, y 5 minutos y el siguiente tren. Es decir, hay un transporte constante de carbón y luego está el carbón que no está contabilizado, ¿no? En las pequeñas aldeas ves montañas de carbón que se utilizan como combustible, no en la central, sino en los hogares. Es decir, es sin duda el que China acometa
políticas de cambio del modelo energético es imprescindible para poder hacer frente al cambio climático, lo cual no excluye la responsabilidad de los que tenemos también mucha más responsabilidad por todas las emisiones históricas, ¿no? Israel García Juez, del diario Negocios, se interesa por su estancia en prisión y pregunta si tuvo algún episodio de violencia, de intimidación o de agresión en la cárcel. No, absolutamente ninguno. Es decir, desde el punto de vista físico, el trato en todo momento fue correcto. La relación con los otros prisioneros, en principio estábamos con lo que llamaban los presos del clima, que eran las personas que habían sido detenidas en el contexto de la cumbre de Copenhague y por tanto éramos todos prisioneros del clima, y luego con los presos comunes con los que estuvimos no tuvimos absolutamente ningún problema. Ellos eran respetuosos con nosotros, nos llamaban los presos del clima y bueno, nosotros digamos hacíamos nuestra vida y ellos la suya. No, desde el punto de vista no tuvimos absolutamente ningún problema. Celia López, de la agencia EFE, dice: ¿qué opinión le merece la propuesta europea de prohibición del comercio internacional del atún rojo del Océano Atlántico y del Mar Mediterráneo? ¿Cree que debería interrumpirse también la actividad local de pesca de esta especie? Nosotros siempre hemos dicho que el problema del atún rojo viene por la pesca de cerco, ¿no? El hecho de que finalmente la Unión Europea haya decidido dar el paso para esta prohibición, pues nos parece sin lugar a dudas un hecho muy positivo. La situación del atún rojo la venimos denunciando desde las organizaciones que trabajamos esta cuestión desde hace bastantes años. Vemos con mucha preocupación que puede convertirse en la próxima especie emblemática en desaparecer, y en ese sentido apoyamos la propuesta de la Unión Europea. Y es más, no entendemos por qué la Unión Europea propone hacerlo en 2011. Creemos que debería hacerse en 2010 y dar un respiro al atún rojo, que es verdaderamente una necesidad acuciante. Alejandro Sánchez le pregunta qué opina de la Ley de Economía Sostenible del Gobierno. Bueno, pues ya me he referido a ella. En principio, claro, nosotros los ecologistas tenemos un problema, y es que, no sé si economía sostenible se refiere a la sostenibilidad del sistema ambiental o a la sostenibilidad del crecimiento económico, que son dos cosas sustancialmente distintas, ¿no? Decía que los ecologistas hemos sido a lo largo de la historia inventores de muchos términos que luego han ido siendo digamos utilizados para nombrar cosas que a lo mejor no son las que nosotros queremos nombrar, ¿no? Hombre, la Ley de Economía Sostenible tiene algunos aspectos interesantes desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, propone establecer una fecha de cierre de las centrales nucleares, poner un final a las centrales nucleares, pero en conjunto, pues ya lo he comentado, ¿no? Es más bien un recetario de inconexo, que no tiene como objetivo la sostenibilidad ambiental, como nos da la sensación, más bien la sostenibilidad del crecimiento económico, que son dos cosas diferentes, ¿no? José María Román le dice: ¿cree que la Ley de Economía Sostenible va a bloquear la propuesta de Ley de Energías Renovables? ¿Cómo urgir al Gobierno a aplicar las directivas de la Unión Europea sobre renovables? No, nosotros esperamos que no. Nosotros esperamos que de la Ley de Economía Sostenible surja el mandato de hacer una ley de energías renovables. Es decir, nosotros creemos que que las energías renovables necesitan un marco específico, y lo necesitan de manera urgente, porque lo que se está haciendo con las renovables es, a base de decretos leyes, es generar confusión, generar inseguridad y frenar su desarrollo. Entonces nosotros esperamos que la Ley de Economía Sostenible lo que establezca es el marco para una ley de energías renovables. Y con respecto al cumplimiento de la legislación europea, nosotros creemos que el 20-20-20 es muy fácil de cumplir. O sea, la Unión Europea, por eso nuestra crítica, la Unión Europea tiene muy fácil, y España también, cumplir esos compromisos, porque prácticamente estamos ahí. Y por lo tanto no suponen un reto. Y esa es la enorme decepción de la falta de ambición de Europa en este momento, ¿no? Que es la posición europea es: yo me quedo donde estoy, no me muevo de ahí,
porque bueno, estoy muy cómodo donde estoy y lo voy a cumplir muy fácilmente, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es necesario que movernos, ¿no? Sobre el cumplimiento de la legislación europea, si se queda en donde está ahora, nosotros no tenemos ninguna duda de que España puede cumplir sin mayor problema ese 20-20-20. Roberto de Diego dice, ¿qué opina del plan del Gobierno español respecto al coche eléctrico? Bueno, el coche eléctrico es un instrumento interesante. Una de las cosas que nosotros mencionábamos en el informe Renovables 2050, al que me he referido, es que la integración del modelo de transporte en el sistema eléctrico puede hacer todo el conjunto del modelo energético mucho más coherente. Y además, si se hace ordenadamente, puede dar salida a una energía que se produce con energías renovables, con fuentes renovables, y que en este momento no puede ser utilizada, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una producción una situación de viento muy grande, etcétera. Es decir, en principio, y si se hace teniendo en cuenta criterios que vayan al fomento de un modelo renovable, el coche eléctrico puede ser un elemento de reducción de las emisiones y puede ser un elemento interesante. Pero tampoco tenemos que engañarnos. Nosotros no creemos que la solución, que el coche eléctrico vaya a sustituir al coche convencional o que el transporte del futuro vaya a ser simplemente la sustitución del coche actual por el coche eléctrico. Seguramente el transporte del futuro, el coche eléctrico jugará una parte, pero habrá una parte también mucho mayor que la actual de transporte colectivo, ¿no? A través de, probablemente eléctrico, como el ferrocarril, el tranvía, etcétera, pero de transporte colectivo y no tanto coche individual como ahora. Mario Rodríguez Vargas, ¿es posible un escenario 100% renovable en nuestro país, en nuestro mix energético? Si es así, ¿por qué cree que no se apuesta por ello? Bueno, esta es la pregunta que nosotros hicimos al Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Comillas, que es poco sospechosa de bolchevismo ecologista, y realmente hicimos esta pregunta desde la curiosidad, ¿no? ¿Es posible? ¿Hay potencial para las energías, para un modelo 100% renovable? Y la respuesta a la primera pregunta de ¿hay potencial? Con las tecnologías actuales y excluyendo el 30% del territorio nacional que tiene algún tipo de protección, y la respuesta es sí. ¿Es posible? Hay potencial. La siguiente pregunta que le hicimos, dijimos, bueno, pues si es posible, ¿a qué coste? Por cierto, que este es un estudio que se financió desde Greenpeace y que tal vez sería interesante que las instituciones del Estado o de las comunidades, etcétera, también hicieran estudios similares, ¿no? Para contrastar. Pero la segunda pregunta que hicimos fue, si es posible un escenario 100% renovable, ¿a qué coste? Y la respuesta nuevamente fue, haciendo un análisis de costes, teniendo en cuenta que la tendencia del kilovatio producido por combustibles fósiles indudablemente va a ser al alza, porque hablamos de un recurso limitado y con una demanda creciente, y la tendencia del coste del kilovatio producido por las energías renovables es a la baja, porque estamos viendo pues cómo son tecnologías que están ganando en eficiencia prácticamente día a día. Llega un momento en que el coste del kilovatio renovable es más favorable también desde el punto de vista del coste que el kilovatio convencional, ¿no? Y comparamos, la comparación se hizo, el IIT, la evolución del coste del kilovatio con una central de gas de ciclo combinado y del kilovatio nuclear, ¿no? Y vimos que en los dos casos es posible, también desde el punto de vista económico, aunque tampoco tiene que ser el único criterio, porque hay una cosa que se olvida cuando se habla de las subvenciones a las energías renovables. Se olvida de todo el daño ambiental que no está internalizado de las otras fuentes de energía y todas las emisiones que nos estamos ahorrando gracias a la existencia de fuentes de energía renovables, ¿no? Y, en definitiva, es perfectamente posible el alcanzar un escenario 100% renovable. ¿Qué es lo que está pasando ahora desde nuestro punto de vista? Bueno, pues lo que está pasando es que, por un lado, con la bajada de la demanda por la crisis y, por otro lado, con el aumento de la generación renovable, pues se está produciendo un resultado que nosotros consideramos que es muy positivo para el medio ambiente y que es lo que se buscaba, que es que hay algunas plantas que no pueden entrar en funcionamiento, plantas que queman combustibles fósiles, ¿no?
¿Esto qué hace? Pues que algunas empresas estén preocupadas porque no amortizan la inversión en esas plantas, ¿no? A pesar de lo cual nos llama la atención que se siguen planteando nuevos proyectos de plantas de ciclo combinado, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera se están amortizando las que ya están construidas. Y esto lleva al Ministerio de Industria a tomar medidas para obstaculizar el desarrollo de las energías renovables o a reducir, su potencial de desarrollo, ¿no? Medidas que están teniendo efectos bastante devastadores, lo han tenido ya en el sector fotovoltaico, independientemente de lo que ocurriera con anterioridad, se podía haber hecho un cambio de la situación de una manera mucho más ordenada, que puede tener la misma consecuencia para la energía eólica y, en definitiva, lo que se está haciendo en este momento es frenar, desde el Ministerio de Industria, es frenar el desarrollo de las energías renovables en España, lo cual es una pena porque hablamos de un sector, de los pocos sectores que hemos sido punteros mundialmente, con empresas que están trabajando muy activamente en otros países y ese liderazgo, si se continúa con esta tendencia, pues se va a perder muy rápidamente. Una redactora de la agencia Servimedia pregunta si Greenpeace ha presentado ya su recurso contra el ATC y qué peligros encierran los cementerios nucleares. Pues creo que todavía no lo hemos presentado, pero están los abogados trabajando en ello y desde luego que lo vamos a presentar, ¿no? Bueno, vamos a ver, el tema de los cementerios nucleares es un tema muy interesante, ¿no? Porque realmente, en primer lugar, lo que ponen de manifiesto es que efectivamente la energía nuclear no es tan limpia, tiene un problema, que es el problema de los residuos radiactivos, ¿no? Un problema que desde que las centrales nucleares están funcionando en España, desde los años 70, se han ido acumulando los residuos, los residuos de alta actividad en las piscinas de las centrales nucleares, ¿no? Por lo tanto, ese problema siempre ha estado ahí, ¿no? Y no hay nada que explique ahora la urgencia de hacer un ATC en este momento, ¿no? Los residuos radiactivos de alta actividad son sustancias altamente peligrosas, con unas dosis mínimas de radiación procedente de un escape en el manejo de estos residuos. Se puede producir un accidente importante y, además, el ATC, desde nuestro punto de vista, lo que va a promover es el transporte de estos residuos por toda la península ibérica, ¿no? Por lo tanto, el problema de los residuos radiactivos, en primer lugar, hay que decir que no tiene solución. Es decir, los residuos radiactivos lo que se está discutiendo es si los dejamos en un sitio o los dejamos en otro, es decir, si los dejamos en las centrales nucleares en seco, como nosotros defendemos, o si los llevamos todos a un mismo lugar, pero realmente no es una discusión sobre la solución, es una discusión sobre dónde los dejamos para las próximas decenas de miles de años, ¿no? Y este es el drama de esa situación, ¿no? Por ejemplo, no hay ninguna perspectiva de que en un futuro pues eso se vaya a resolver. Además, y de esto se habla muy poco, pero lo que el Ministerio de Industria llama el ATC, nosotros llamamos cementerio nuclear, va acompañado además de lo que ellos llaman un polígono industrial, pero que en realidad es un pequeño reactor nuclear para la experimentación con los residuos radiactivos, ¿no? Por lo tanto, no es solo un almacén, es un almacén con un reactor nuclear para experimentar con los residuos, y de esto no se habla, ¿no? Es decir, es un proceso que está siendo muy poco transparente. Desde nuestro punto de vista, se está poniendo dinero sobre la mesa y buscando, pues, o apoyándose, pues, en el abandono del mundo rural, buscando pueblos que de alguna manera busquen en eso, pues, una salida a una situación en general bastante dramática en el mundo rural español. Creo que el proceso podemos decir que ha sido un fracaso, teniendo en cuenta que de más de 8.000 municipios que hay en España y teniendo en cuenta todo el dinero que se pone sobre la mesa, el que se hayan presentado una decena de municipios, pues realmente creo que es un fracaso. Y creo que realmente nosotros lo que pedimos al Ministerio de Industria es que paren, ¿no? Que paren y que se vuelva a reflexionar
sobre toda esta cuestión, incluyendo el futuro de las centrales nucleares, ¿no? Porque lo que no parece tener sentido es continuar generando residuos sin fin y no afrontar realmente el problema de cuándo se cierra el grifo, ¿no? ¿Alguna fe en el recurso? Bueno, nosotros siempre tenemos fe en lo que hacemos, ¿no? Si no tuviéramos fe no estaríamos haciendo lo que hacemos. Hace falta mucha fe, ¿no? Incluso para ir con una pancarta en Copenhague y pensar que los jefes de Estado te van a escuchar, ¿no? Para eso necesitas mucha fe. Y en nuestro recurso también. Hay una pregunta que dice, ¿qué se hace con las placas solares a los 10 años de vida? ¿Dónde se entierran? Energía eólica, ¿dónde se colocan los molinos cuando finalizan su vida? Ambos no son reciclables. ¿Qué se hace con todo este material? Pues es una pregunta interesante. Indudablemente cualquier instalación, cualquier material tiene un ciclo de vida y debe afrontarse su ciclo de vida desde el principio hasta el final, ¿no? Indudablemente lo que sí está claro es que la diferencia cuando hablamos en esto, como en otras cosas, de las energías renovables frente a las energías convencionales, es que si pensamos, por ejemplo, en lo que hemos hablado de la vida de los residuos radiactivos de decenas de miles de años y no saber qué hacer con ellos, o en el CO2 que se va acumulando en la atmósfera y que también se va a quedar ahí por mucho tiempo, por muchas generaciones, pues estamos hablando siempre de problemas de magnitudes diferentes, ¿no? Es decir, hay un problema, cómo resolver los residuos de las plantas renovables obsoletas. Es un problema que debería afrontarse hoy, porque si no, como con muchas otras cosas, nos vamos a encontrar mañana cuando se empiecen ya se están sustituyendo, por ejemplo, algunos parques eólicos por otros más eficientes o de mayor potencia, pues todo eso efectivamente tiene que buscarse una solución. Le preguntan quién está detrás de las campañas negacionistas del cambio climático, quiénes son portavoces de esa posición en España. ¿Irá Greenpeace, otra pregunta, a la reunión post-Copenhague de otoño en México? ¿Quién está detrás de las campañas del negacionismo? Bueno, pues hay un conjunto de intereses que confluyen, pero lo que sí sabemos con toda seguridad, porque está probado, es que hay mucho dinero de la industria de los combustibles fósiles. Sabemos que por ejemplo, que la Exxon, que es una de las petroleras más importantes, ha puesto muchísimo dinero en think tanks y en fundaciones que promueven el negacionismo. Hay otras empresas de ese ámbito que lo están haciendo. Indudablemente es una campaña interesada. El otro día se lo oí decir a Rajendra Pachauri, el presidente del IPCC, quien dijo que detrás de lo que se está haciendo con el IPCC, del vapuleo mediático al que se está sometiendo al IPCC, totalmente injusto desde nuestro punto de vista, pues hay muchísimo dinero porque no sé, por ejemplo, lo que se ha hecho con la Universidad de East Anglia, que también llama un poco la atención siempre la diferencia del trato entre unos delitos y otros, ¿no? Es decir, el hecho de que se entre en el servidor de una universidad, se saquen todos los correos y se utilicen públicamente, es un flagrante delito y, sin embargo, ha quedado totalmente, es decir, ni se ha investigado ni nada, ¿no? Es mucho más grave eso que pasearte con una pancarta. Me preguntaban por la reunión de México. La reunión de México, sí, indudablemente. Vamos a ver, nosotros desde Greenpeace el proceso, creemos que la única solución posible al problema del cambio climático pasa por un acuerdo multilateral global. Es decir, y creemos que eso solo puede hacerse en el marco de Naciones Unidas. Es decir, nosotros creemos en el proceso que empieza en la cumbre de Río y que continuará en México. Creemos que es el único camino posible y, por lo tanto, estaremos en México. Lo que hemos planteado es que hay que buscar nuevas estrategias, ¿no? Y entre esas nuevas estrategias he mencionado algunas. Yo creo que una que en este foro es bastante relevante es el hecho de que hasta ahora los sectores empresariales que están de acuerdo con que hay que luchar contra el cambio climático, que son muchos, han estado muy callados, ¿no? Es decir, solamente se oye a los sectores contrarios a que haya una acción contra el cambio climático, ¿no? Y nosotros creemos que es necesario que esas voces se oigan, ¿no? Es decir, que en este proceso, por ejemplo, la única presencia empresarial que haya no sea la contraria a
a la lucha contra el cambio climático. Esta es una de las necesidades, y hay otras, porque realmente si no se analiza por qué se ha fracasado en Copenhague y qué se debe hacer para no continuar fracasando, al final hay una cosa que está ocurriendo y que eso sí que es grave. El proceso en este momento pues cuenta con un grado de escepticismo de la opinión pública bastante notable, ¿no? Y esto es grave. Bueno, vamos ya brevemente con las últimas preguntas. José Manuel González Huesa, de Servimedia, le dice: en este momento de lluvias en España, ¿no cree que deberían evitarse construcciones en zonas inundables y evitar así estas irregularidades y sus consecuencias? Bueno, esto es lo que ocurre cuando solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? La política ambiental fundamentalmente debe ser una política de prevención, y lo mismo se refiere al cambio climático. Cuando construimos en época de sequía en lugares inundables, bien sea junto a los ríos o bueno, en zonas por ejemplo de la costa que serán inundadas relativamente pronto debido a este aumento del nivel del mar, a pesar de que se dice una y otra vez, luego cuando llegan las lluvias pues ocurre lo que ocurre, y el problema es que en medio ambiente, si no se actúa preventivamente, luego no hay solución. Es decir, actuemos cuando se puede actuar, porque luego ya solo nos queda lamentarnos, ¿no? Y yo creo que esto es aplicable a cualquier tema ambiental. Antonio Colino, ¿por qué Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia, Finlandia, Corea, Japón, Emiratos Árabes, Canadá y otros países construyen centrales nucleares? Bueno, también lo hace Irán, ¿no? Por ejemplo, Irán está enriqueciendo uranio. Y, sin embargo, la comunidad internacional pues parece que no lo ve con mucha simpatía. Lo que quiere decir es que hay intereses distintos que llevan al desarrollo nuclear. Algunos países, el caso probablemente de Irán o de otros, pues lo hacen, y esto es reconocido, lo hacen para tener acceso al armamento nuclear. Esto por un lado, ¿no? Otros, pues porque, bueno, pues realmente de momento lo que están haciendo son discursos en favor de la energía nuclear. En el campo real de lo que se está construyendo, por lo menos en la antigua Europa occidental, pues tenemos el caso de Finlandia, al que nos hemos referido, y que está teniendo los resultados que está teniendo. Es decir, hay que diferenciar entre lo que son los discursos y lo que es la realidad. Y la realidad a día de hoy es que se cierra más potencia nuclear de la que se abre cada año, y que lo que está realmente aumentando globalmente, y que lo que está realmente aumentando y dando más megavatios y metiendo más megavatios en la red son las energías renovables. Esa es la realidad hoy. Es verdad que hay una campaña muy intensa de publicidad sobre las grandes ventajas de la energía renovable, pero a día de hoy esa campaña no se ha concretado en proyectos que estén enchufándose en la red, sino que es pues mucho ruido mediático. Y de todas maneras, sobre la energía nuclear hablamos mucho, pero hay que recordar que la energía nuclear solo supone el 5% del total de la energía que consume la humanidad. Es decir, deberíamos dedicar a discutir sobre la energía nuclear solamente el 5% de nuestro tiempo, porque solamente es el 5% del total de la energía. Bueno, la última pregunta, a modo de corolario, Enrique Santiago dice: ¿cómo aprovechar la crisis económica mundial que vivimos para alcanzar un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente? Si tuviera esa respuesta... Razón en la respuesta. Hombre, yo creo que si no se producen... Vamos a ver, el problema que tenemos es un problema de paradigma. Tenemos un modelo de crecimiento, un modelo económico que se basa en el crecimiento continuado, y la base física es finita. Y entonces eso tenemos que cambiarlo. Hace 2 años, creo que fue, cuando se produce la eclosión de la crisis en Estados Unidos, que por cierto ocurre precisamente con el tema de las hipotecas basura, pero digamos lo que la hace reventar es el aumento de los precios del petróleo. O sea, en el origen de todo esto está realmente un problema de los que hemos hablado, ¿no? Bueno, pues ante la crisis del sistema financiero, de los bancos, etcétera, el sector público interviene de manera masiva, ¿no? Con la crisis ambiental está ocurriendo que el sector público, los gobiernos, están renunciando a intervenir para resolver esa crisis, ¿no? Entonces, y evidentemente en el cómo hacerlo,
pues requeriría, y de ahí pues toda la demanda de la sociedad civil en Copenhague, hubiera requerido o requiere una decisión colectiva multilateral de los gobiernos diciendo, bueno, vamos a realizar a tomar unas decisiones y a realizar unos cambios de paradigma o fomentar unos cambios de paradigma, y para eso vamos a invertir en salvar la Tierra, por lo menos lo que invertimos en salvar el sistema financiero, ¿no? Pero eso no ha ocurrido. Es decir, los gobiernos del mundo que tan rápidamente fueron a salvar los bancos no son capaces de ir a salvar el planeta, y ese es nuestro drama. Y no estamos siendo conscientes y la sociedad no está reaccionando. Y esto es, digamos, yo creo que tremendo, ¿no? Muy bien, pues cumplimos nuestro compromiso de tiempo, son las 10:15. Quiero agradecerle a Juan López de Uralde su intervención, también las respuestas a las preguntas, a Salvador García Tance por su introducción, a todos ustedes agradecerles su asistencia en nombre del Foro de la Nueva Sociedad y de los patrocinadores del acto, Abertis y Fundación Abertis. Muchas gracias y buenos días.